de la palabra atresia, que es que un órgano que debe tener luz se encuentra con esa luz interrumpida. Hay atresia entonces de todos los segmentos del intestino o de cualquiera de los otros órganos que debieran tener luz. Por eso tenemos atresias en las cámaras cardíacas, como atresia tricuspidia, por ejemplo, o tenemos atresia de esófago, o tenemos atresia duodenal o atresia intestinal. Y en el caso de la atresia de esófago, esta puede venir con o sin presencia de una comunicación con la tráquea, una comunicación anormal que es lo que denominamos una fístula. Entonces, fístula es una comunicación anormal entre dos órganos que normalmente no están comunicados, que puede ser congénita, como es en este caso, o que puede ser secundaria a una enfermedad o a un accidente, como es el caso de las fístulas enterocutáneas, o por ejemplo el caso de las fístulas rectovaginales, que pueden ser en las mujeres adultas. Esta es una malformación que sucede más o menos en uno de 4.500 recién nacidos vivos. Tenemos una publicación pendiente en el que se calcula esta incidencia y la mortalidad en la ciudad de Bogotá, y el dato es más o menos este, uno de 4.500 nacidos vivos. Y tiene con frecuencia, se asocia a otras patologías, un 33% en prematuros, en un 50% se asocia a otra malformación, la más frecuente, malformaciones congénitas cardíacas, y en un 60% afecta a individuos de sexo masculino. ¿Cuándo la sospechamos? Entonces, la primera posibilidad de sospecha es en el periodo prenatal, con un cuadro clínico que puede ser de polihidramnios, que se puede ver hasta en un 56% de los pacientes, y unos hallazgos ecográficos prenatales, como la presencia de un estómago pequeño y ausente, hasta en un 50% de los casos, y en algunas veces logran ver la bolsa esofágica superior. Eso ya en ecografías de detalles, personas mucho más expertas. Se calcula la sensibilidad de la ecografía prenatal de un 42% y una especificidad casi del 100%. Bueno, muy bien. ¿Cómo es el cuadro clínico del paciente al nacer? La parte más importante es la dificultad para el paso de la sonda durante la adaptación neonatal, que como ustedes saben es un procedimiento de rutina en el hospital. Puede verse también en los pacientes en quienes no se ha detectado en ese momento salivación excesiva, cianosis y tos, o dificultad respiratoria con taquipnea y estertores. Más o menos no, en 1953, Gross, que es uno de los cirujanos pediatras más importantes de la historia, Robert Gross se llamaba, él trabajaba en el Hospital de Niños de Boston, estableció una clasificación anatómica que se ha generalizado y que es la que se usa en todo el mundo. Esta clasificación anatómica divide la atresia de esófago por letras, la A, la B, la C, la D y la E. La más frecuente es la tipo C, que es la atresia de esófago en la que hay fístula traqueoesofágica distal. Entonces, en la atresia tipo A, que también podemos llamarla pura y que está presente en un 10% de los pacientes, se ve la bolsa esofágica superior, la bolsa esofágica inferior, que se continúa con el estómago, y no hay fístula traqueoesofágica. En la atresia esofágica tipo B hay fístula traqueoesofágica proximal. En la atresia esofágica tipo C hay fístula traqueoesofágica distal, como les digo, es la más frecuente hasta en un 85% de los casos. En la tipo D hay fístula tanto proximal como distal. Esta es infrecuente hasta en un 1% de los casos, y la tipo E, en la que hay una estenosis. Perdón, aquí hay un pequeño error. La tipo E es una fístula en H, en la cual la luz del esófago sigue, pero hay una fístula en H. Y la tipo F, en la que no hay fístula, sino solo una estenosis. Vamos a concentrarnos un poco en la atresia esofágica pura o tipo A, en la cual no hay fístula traqueoesofágica. La razón es porque esta es el tipo de atresia esofágica que con mayor frecuencia nos presenta dificultades de alimentación al futuro.
¿Cuándo se sospecha una atresia esofágica tipo A? En el diagnóstico prenatal, en la ecografía, por la presencia de polidramnios, por ausencia de la burbuja gástrica y porque se observa la bolsa esofágica superior dilatada. Es muy importante que tengamos presente que cuando hay atresia de esófago pura, como es este tipo, el estómago tiende a ser muy pequeño. El estómago se va creciendo. Parte del estímulo del crecimiento del estómago es lo que el feto va deglutiendo. Entonces, como este estómago queda completamente desconectado, por eso es de pequeño tamaño. Y en la radiografía postnatal, lo que se observa es la bolsa esofágica proximal y ausencia de burbuja gástrica. Entonces, aquí vemos, este es el estómago pequeño que les comentaba del bebé con el polidramnios. Y aquí vemos una radiografía con la bolsa esofágica superior sin aire distal. Cuando hay aire distal es que hay una fístula traqueosofágica distal. Y otro concepto importante es la atresia de esófago de brecha amplia. En general se dice que la atresia de esófago de brecha amplia es cuando hay más de 2 cuerpos vertebrales entre los 2 extremos del esófago, o más de 3 centímetros. Se puede observar en las atresias tipo A y C y hay variabilidad en el manejo. En esta radiografía estamos viendo uno de los estudios que se utiliza para medir la longitud de la brecha, que es insertando una sonda por el cabo esofágico superior y un medio de contraste por una gastrostomía y midiendo esta distancia. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuerpos vertebrales. Es una atresia de esófago de una brecha muy amplia. En realidad se presenta un gran reto para la corrección quirúrgica de este paciente. Vamos ahora a revisar un poco cómo se hace la reconstrucción quirúrgica en los casos de atresia de esófago pura o de atresia de esófago de brecha amplia. Entonces, este trabajo es de un cirujano pediatra que, aunque es de origen de la India, trabaja en Dublín, en Irlanda. Se llama Prem Puri y es una autoridad de la cirugía pediátrica irlandesa. El doctor Prem Puri aboga por la modalidad de manejo que nosotros seguimos en el hospital, que es una anastomosis primaria tardía con una anastomosis primaria. El argumento del doctor Prempuri es que el niño, después del nacimiento, por la deglución y por el reflujo gastroesofágico, los 2 extremos del esófago crecen espontáneamente. Entonces, lo que uno hace es que los opera en el periodo neonatal, les hace una gastrostomía y va midiendo la distancia entre los 2 extremos. Cuando es menor a 2 cuerpos vertebrales, se lleva a cirugía y se hace la anastomosis. Generalmente esta anastomosis queda con un poco de tensión. Eh, Hay otros autores como este que les voy a presentar acá. Este es el doctor Fokker. El doctor Fokker es un cirujano pediatra del Hospital de Niños de Boston y él diseñó una técnica que lleva su nombre, que se parece un poco a la de otro doctor que se llama el doctor Kimura, que él trabaja en Japón. Ya les voy a mostrar un poquito de qué se trata. Y también puede hacerse por toracoscopia. Esta es la técnica del doctor Fokker. En la técnica del doctor Fokker se hace una toracotomía, se colocan unos puntos de reparo con una marca visible en la radiografía en cada uno de los extremos y como que ellos se cruzan y se exteriorizan a la pared del tórax, a la parte de afuera del tórax. Y con la ayuda de todo el equipo, los neonatólogos, los cirujanos, todos, van traccionando día a día, van traccionando un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, y se van tomando radiografías, y cuando se ven las 2 marcas radiopacas que ya están en contacto, se lleva el paciente a cirugía y se hace la anastomosis. En general, lo que yo he visto es que la técnica de Fokker entre nosotros no funciona muy bien. La mayoría de las veces esto se desgarra y realmente no se logra que el paciente progrese. Y en quienes no se desgarra o en quienes no se hace evidente el desgarro, igual lo presenta y les da mediastinitis y en realidad no les va muy bien. El Kimura lo que hace es exteriorizar el esófago. Se llama una
esofagostomía cutánea. Y lo que el Kimura hace es que cada semana, o cada semana no, más o menos cada 15 días, opera nuevamente el paciente y va corriendo un poquito, un poquito, un poquito los dos extremos. Entonces, él va forzando el crecimiento del esófago a partir de ir pegándolo a la piel. De eso se trata el Kimura. Cuando ya los tiene uno cerca, los puede anastomosar. Yo he visto hacer un Kimura. Ve, al paciente le fue bien, pero en general también es un procedimiento complejo. Hay una técnica que es intentar la corrección primaria por toracoscopia. Es supremamente exigente. Las personas que lo hacen dicen que tienen buenos resultados, pero es realmente exigente. A veces la toracoscopia puede ser el paso preliminar para hacer el Kimura o para hacer el Fokker. Hay otra modalidad de tratamiento que es con unos imanes que se colocan cerca y a través de esos imanes se hace la anastomosis. Cuando digo cerca me refiero a que está uno en la bolsa esofágica superior y está el otro imán en la bolsa esofágica inferior. Este es como un prototipo que se ha diseñado por una casa farmacológica que se llama Cook, en la cual las dos sondas, la sonda de arriba permite la succión y tiene el catéter, perdón, el imán puesto en su sitio, y la otra sonda se inserta a través de una gastrostomía y a través de esa misma gastrostomía el paciente se puede alimentar. Entonces el paciente se le hace la gastrostomía, se espera que madure y un día se lleva bajo anestesia, se colocan los dos imanes en su puesto, se mira con rayos X que hayan quedado en su puesto y se espera a que la atracción magnética de los dos imanes hagan la anastomosis por sí misma. Los imanes en los niños son muy peligrosos. Me refiero a los niños sanos. Cuando los ingieren, es decir, cuando un niño sano se ingiere más de un imán o más de dos imanes, ellos generalmente se pegan uno contra otro en dos asas intestinales diferentes y terminan causando una perforación. A partir de esa observación fue que algún cirujano muy ingenioso decidió utilizar esa fuerza magnética para lograr la anastomosis. Lo que algunos estudios han descrito es que se puede lograr la anastomosis hacia el séptimo día. Este aparatico que ustedes vieron aquí, que ven aquí en la pantalla, se le puede pasar una luz a través de los imanes, perdón, una guía a través de los imanes. Entonces, cuando ya uno ve que están los dos imanes juntos, lo que se hace es pasar esa guía y reemplazarla por una sonda. Y al poco tiempo se lleva al paciente a una endoscopia y se debe ver la anastomosis hecha. Este es un procedimiento, por decirlo de alguna manera, prometedor, que quizá pueda ser una buena alternativa en el futuro. Y hay otras técnicas que son las técnicas quirúrgicas más clásicas y que son las que nosotros hemos usado con mayor frecuencia en el hospital. Esta primera es una técnica que se llama Collis-Nissen. El Nissen es una cirugía popular de cirugía antirreflujo. Y el Collis es una modificación para cuando el esófago es muy corto, él se alarga a partir de un disparo de sutura mecánica en la curvatura menor, como pueden ver aquí en la parte B. Entonces en el B ustedes ven que se ha hecho un disparo con sutura mecánica en el fondo gástrico y esa distancia que se ha ganado es lo que se utiliza para traccionar el esófago hacia el tórax y ganar los pocos centímetros que hacen falta. En la imagen C ven ya se ha subido ese esófago corto y se ha rodeado el esófago para la cirugía antirreflujo, que es lo que se ha completado en la imagen D, que además se complementa con una gastrostomía y una piloroplastia. De eso se trata. El Collis-Nissen tiene muy buenos resultados y lo hemos usado en el Hospital San Ignacio. Y finalmente, otra técnica que recibe este nombre, Charlie. También la hemos hecho en el hospital. En el Charlie se hace algo parecido al Collis-Nissen, pero al revés. Y es que el alargamiento del esófago no se hace a partir de la curvatura menor, como en el Collis-Nissen, sino a partir de la curvatura mayor, como pueden ver en la imagen que está marcada con la letra B. En este caso, la curvatura mayor se asciende hacia el tórax pegada al esófago
y va irrigada con los vasos de la arteria gastroepiploica. Entonces va muy bien irrigado. Y en la E ya vemos la anastomosis término-terminal hecha en el tórax entre el esófago nativo y el alargado que hicimos con el Charlie. Es una muy buena alternativa quirúrgica para estos pacientes. Muy bien, ya entonces hemos reconstruido el esófago con alguna de las técnicas que les he descrito. El paciente para este momento seguramente tiene entre 5 y 6 meses de vida. Durante todo este tiempo se ha venido alimentando por gastrostomía. Ha tenido que permanecer la mayor parte del tiempo en el hospital con una sonda en el extremo esofágico superior que está aspirándole la saliva y seguro ha hecho ya unas 2 o 3 neumonías aspirativas. Y ya le reconstruimos el esófago, lo más seguro es que tenga una estenosis del sitio donde se hizo la anastomosis y ahora en ese contexto es que vamos a discutir los problemas de alimentación. Entonces, como ya vimos, los pacientes que tienen ese tipo de atresia de esófago van a requerir una gastrostomía. Todos sabemos que la gastrostomía es la inserción de un dispositivo a través de una conexión artificial que hacemos entre la luz del estómago y la piel, como vemos aquí en el recuadro que está a la izquierda. Muy bien, entonces este es un primer artículo. Este es hecho por un equipo de psicólogos y terapistas ocupacionales de un hospital en Montreal, del Hospital de Niños de Montreal, que es afiliado a una universidad que se llama McGill. Y ellos hablan de una cosa muy interesante, que son las dificultades de alimentación en los niños de atresia de esófago y parte de un equipo multidisciplinario que se nos olvida. Entonces ellos nos recuerdan la importancia de tener un psicólogo y una terapista ocupacional en nuestro equipo. Permítame un momentico. Y nos llaman la atención acerca de la importancia de la lactancia materna para lograr el apego en la relación materno-infantil. Estos niños tienen esta dificultad, son niños que las mamás no lo pueden lactar. Entonces, por eso es tan importante la asistencia por parte del psicólogo. Adicionalmente, tienen otras secuelas a largo plazo, como la estenosis esofágica, los trastornos de la motilidad, reflujo gastroesofágico, episodios de tos, episodios de vómito, episodios de impactación de comida y crisis de ahogo mientras la alimentación. Esto les puede producir entonces rechazo a la comida, aversión a la comida, problemas en la relación de la madre y del hijo, un tiempo muy prolongado para la alimentación y el rechazo selectivo de los alimentos o de las texturas. Muchas veces no quieren pasar de la textura líquida hacia la dieta complementaria. Y este artículo nos recuerda la importancia de integrar el psicólogo y la terapista o el terapista ocupacional al grupo multidisciplinario. Estos niños también pueden tener complicaciones a largo plazo, especialmente respiratorios como la broncoaspiración, episodios recurrentes de bronquitis, neumonía, tos crónica y bronquiectasias. Y en los casos en que era atresia de esófago tipo C, puede presentarse también la recurrencia de la fístula traqueosofágica. De ahí que es muy importante que en el equipo esté también un neumólogo y una terapista respiratoria. Y complicaciones musculoesqueléticas como deformidades en la pared torácica, escápula alada y escoliosis, especialmente como secuela de las toracotomías, sobre todo los pacientes que han necesitado varias toracotomías. De ahí la importancia de integrar en el equipo al fisiatra, por ejemplo, y al terapista físico. ¿Alguien tenía alguna pregunta de pronto? No, señor. Vale, muy bien. Otro estudio que tenemos aquí es estos dos, en los cuales nos muestran que los niños con atresia de esófago tienen índices de masa corporal más bajo que la población general,
que tienen factores de riesgo para desnutrición y que en la cirugía diferida hay mucho más riesgo de desnutrición. Hay otros factores de riesgo para esta pequeña talla y peso, que es cuando tienen bajo peso al nacer, cuando las hospitalizaciones han sido muy prolongadas. Entre mayor sea el número de dilataciones por estenosis esofágica, más riesgo hay de compromiso nutricional, y la presencia de gastrostomías también se asocia a un menor peso. Y finalmente, esta Asociación Europea de Gastroenterología Pediátrica ha desarrollado unas guías para la evaluación y tratamiento de los niños con atresia de esófago a largo plazo. La atresia de esófago ha pasado de su paradigma de ser lograr la sobrevida en el periodo neonatal a lograr, ya se ha logrado, digamos, la sobrevida en el periodo neonatal, y ahora lo que estamos buscando es disminuir las secuelas y mejorar la calidad de vida. Nosotros en Colombia creo que vamos en la fase en la cual apenas estamos logrando la sobrevida de los niños con atresia de esófago que son rescatables, pero todavía no tenemos estandarizado el seguimiento a largo plazo y la evaluación nutricional de estos niños. Entonces, eh, vemos que estos pacientes es necesario participar con otorrino y neumología en los casos en los que hay aspiración en la deglución o cuando se sospecha anomalías anatómicas como una hendidura laríngea o una estenosis o fístulas. Y en los casos de disfagia, se aconseja hacer una endoscopia y un medio de contraste con bario y una manometría esofágica, especialmente si hay aversión oral, asfixia, tos, neumonía o vómitos. Estos pacientes también pueden tener, como ya les decía, estenosis esofágica de la anastomosis. El diagnóstico se hace con radiografía de contraste y endoscopia. Se considera recurrente cuando hay recaída a pesar de 3 dilataciones, y se hace el tratamiento de dilataciones endoscópicas y la inyección submucosa de mitomicina C. En algunos casos también se puede utilizar endoprótesis o stents como los que se utilizan en adultos. Y hay otra patología que es la esofagitis eosinofílica. Se diagnostica por endoscopia y biopsia. Tiene síntomas muy parecidos al reflujo gastroesofágico y su tratamiento pues es con alguna dieta en especial. Es importante también estar monitorizando el reflujo gastroesofágico, que es muy prevalente en estos niños. Se hace con pHmetría o con impedanciometría. El reflujo gastroesofágico es tan importante que se recomienda utilizar inhibidores de la bomba de protones, en nuestro caso esomeprazol, durante todo el primer año de vida, y solo suspenderlo en los pacientes que están asintomáticos, idealmente con una pHmetría normal. En los pacientes sanos y que están asintomáticos, se recomienda hacer por lo menos 3 endoscopias de seguimiento a todos los pacientes que se han operado de atresia de esófago. Una primera al año, antes de suspender el inhibidor de la bomba de protones, una segunda antes de los 10 años de edad, o sea, a los 9, para ver que vayan bien, y una tercera al hacer la transición desde el gastroenterólogo pediatra al gastroenterólogo de adultos, es decir, a los 18 años. Estos pacientes se cree que tienen un mayor riesgo de esófago de Barrett y de cáncer de esófago en la edad adulta. Sin embargo, los primeros pacientes que sobrevivieron a la atresia de esófago se operaron más o menos en 1958. Entonces son pacientes que están teniendo ahora, pues llegando a los 80 años, y no son cohortes muy grandes, así que no se sabe muy bien todavía cómo va a ser la evolución de estos pacientes en la vejez. La fundoplicatura, que es la cirugía antirreflujo, es necesaria en los pacientes en los cuales el reflujo gastroesofágico no se logra controlar bien a pesar del inhibidor de bomba de protones, y en los pacientes que tienen estenosis recalcitrante, que no responde a la mitomicina, que no responde a las dilataciones,
es por reflujo y se debe hacer cirugía antirreflujo. Y también beneficia a algunos de los pacientes con dismotilidad esofágica. Entonces, como les decía, en la vida adulta puede haber disfagia y reflujo gastroesofágico persistente. En general son pacientes que aprenden a deglutir y tomar líquidos para ayudar la deglución, a comer en porciones pequeñas y a evitar los alimentos y las texturas que les producen impactación del alimento. Como les decía, hay una incidencia aumentada de esófago de Barrett y se cree que puede haber una incidencia aumentada de adenocarcinoma. Y se recomienda en los pacientes que tienen esta sospecha hacer las endoscopias por lo menos cada 5 a 10 años y estar atentos al desarrollo del esófago de Barrett. Bueno, esto era todo lo que teníamos para comentarles. Aquí está el grupo del semillero que está tratando de desarrollar más lo de atresia de esófago, y este es todo el semillero. Aquí está desactualizado porque donde dice 10º semestre debe decir 11. Ya se están yendo para el internado precisamente hoy, y, y eso es todo lo que teníamos para comentarles. No sé si tengan alguna pregunta o algo más. Doctor Juan Enrique, una pregunta con respecto, pues obviamente es a lo de relacionada con el artículo que se está sacando ahorita para publicar, de las complicaciones que ustedes vieron en lo que se tiene de casuística del Hospital San Ignacio. ¿Cuál es la complicación más común reportada en el informe que ustedes tienen, en la estadística que ustedes manejan? Pues Yaris, fíjate tú que nosotros todavía no tenemos esa información suficientemente decantada. Lo que podemos decirte ahora mismo es que tenemos 40 pacientes con atresia de esófago y que de esos 40 pacientes con atresia de esófago, 4 fallecieron. General, y ellos todos tenían malformaciones asociadas graves. Pero todavía de esos pacientes, Yaris, no hemos evaluado las complicaciones como grupo de atresia esofágica nada más. No sé si me explico. Es decir, tenemos las En- complicaciones de toda la cohorte de los niños operados, que son 308, pero no hemos sacado por aparte las complicaciones de la atresia de esófago como tal. Ese es un trabajo que está ahorita empezando su desarrollo, que todavía no tiene esos resultados. Yo percibo, Yaris, que nuestra principal complicación, pero esto es de memoria, es sí, sí. la estenosis. Yo creo que nosotros tenemos una prevalencia de estenosis de la anastomosis muy alta, primero. Ujú. Lo segundo es que tenemos una incidencia de dehiscencia de la anastomosis muy baja y que tenemos una incidencia de refistulización temprana muy baja. Tampoco tenemos mayor cantidad de complicaciones infecciosas. Y sí hemos tenido algunos casos de estancias muy cortas con recuperaciones bastante rápidas en los pacientes con atresia esofágica, con fístula traqueosofágica distal y distancia corta o normal entre los cabos. Los pacientes con distancia larga sí tenemos hospitalizaciones prolongadas y múltiples cirugías, tenemos estenosis difíciles de manejar, reflujo que ha necesitado cirugía, múltiples dilataciones, aversión a la vía oral. Tenemos niños que ya el endoscopio pasa perfectamente, la radiografía de vías digestivas altas es muy buena, pero el niño se niega a comer. No come y no come y no come, y eso es dificilísimo de manejar. Doctor, una pregunta, ¿ustedes tienen alguna posibilidad de hacer seguimiento a largo plazo a estos pacientes o tienen la limitante que pues en muchas patologías tenemos nosotros en comunidad de recién nacidos,
es que el paciente egresa y la mayoría, debido a la falta de convenios, no se puede hacer ese seguimiento que consideraríamos óptimo. No sé ustedes como si tengan o no esa limitante que en el caso nuestro y sobre todo con dos patologías que son la asfixia perinatal y la retinopatía, vemos que desafortunadamente esta falta de convenio pues en ocasiones no nos permite saber el desenlace final de los pacientes. No sé ustedes si tienen pues les pasa lo mismo con las patologías gastrointestinales y las correcciones que realizan. Tenemos dos situaciones, Yaris. Tenemos, por un lado, depende mucho de qué EPS tenga el paciente. Si el paciente es de una EPS del régimen subsidiado, dependen mucho de si hay o no hay convenio. Cuando hay convenio, vienen, pero cuando no hay convenio, se pierden y se van para otra parte. Y el hospital, desafortunadamente, tiene como épocas en que abre convenio con unas EPS, trae muchos pacientes y ese convenio después se cierra y nunca más vuelve a abrirse. Por ejemplo, eso nos pasó mucho con una EPS que se llamaba como Comparta, no recuerdo ahorita, que vinieron los pacientes y nunca más volvieron. Esa se perdieron definitivamente. Cuando son pacientes del régimen contributivo, de las EPS del régimen contributivo, que además suelen ser hijos de madres con un mayor nivel educativo y un nivel adquisitivo mayor, son mamás que no se dejan sacar del hospital. Y tenemos una gran fortuna que es que la doctora Plata, pues, tiene una consulta de gastroenterología muy buena y además ella es un gran ser humano y además de eso, las mamás les gusta muchísimo que ellas las vea y no hay tanto gastroenterólogo en las consultas de las propias EPS. Entonces, sí, la doctora Plata sí le hace seguimiento a muchos de los pacientes de atresia de esófago en la consulta de gastroenterología. Ella, por ejemplo, es de las pocas gastroenterólogas de Bogotá. Aquí creo que no hay ninguna más, entonces puedo hablarlo tranquilamente. Es una de las gastroenterólogas, digamos, es muy brillante la doctora Clara, y es de las pocas que se ha interesado por hacer el seguimiento a largo plazo de este niño y cumplir estas guías que les mostré de la ESPGAN con mucho juicio. Entonces la doctora Plata les da el año de inhibidor de bomba de protones como dicen, les hace la endoscopia como dice y le va haciendo todo como dice, además que la unidad de gastroenterología del Hospital San Ignacio es de las pocas unidades que tiene impedanciometría, pHmetría, manometría, endoscopia, endosonografía y todo eso se lo hace a los niños desde la edad neonatal, como tú lo has visto. Entonces, eso hace que esos pacientes no se puedan atender fácilmente en otra parte. Y sí tenemos entonces ese seguimiento exitoso, Yaris, como tú no, como te decía. Sí. Lo que no hemos logrado es construir como una especie de clínica o un equipo multidisciplinario que pudiera ver a los pacientes integralmente, o sea, que pudiera ver, integrar toda la atención del paciente, que lo pudiera ver cirugía, gastro, neumo, neuro, las terapias, nutrición, que sería el ideal, ¿no? Eso sería, me parece a mí, pero eso creo que tendríamos que construirlo más para poder ofertarlo como producto y ver si en un futuro se puede llegar a hacer. Perfecto, doctor, gracias. Bueno, muchas gracias muchachos por la atención. Muchas gracias Yaris por la invitación. Muchas gracias a los jóvenes del Semillero de Cirugía Pediátrica por toda su buena disposición para esta conferencia. Y no más. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias. Chao. Gracias, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego y gracias. Muchas gracias, doctor.